que nosotros vemos tan normal, que nosotros vemos tan normal, o que aceptamos con facilidad, porque aceptamos con facilidad. A la gente le cuesta mucho. Sí, hombre, claro. Vamos a empezar. Venga, nos vamos situando, por favor. Venga, nos vamos situando, por favor. ¿Qué pasa, don Cristóbal? ¿Qué pasa, don Cristóbal? Venga, venga. Hombre, genial, genial, tío, genial, genial, tío. Está conectado, ¿no? Espérate a ver si está conectado, ¿no? A ver si está encendido. Ah, no, pero ahora no. Ah, no, pero ahora no. Ya puedes, ¿eh? Ya puedes, ¿eh? A ver, empezamos. A ver, empezamos. Bueno, pues continúa la segunda sesión, don Emili Marles. La segunda sesión, don Emili Marles. No, tampoco, ahora sí. Va llegando la voz, ¿eh? Poco a poco va llegando la voz. Va llegando. Poco a poco va llegando. Un poco más para arriba, ¿no? Un poco más para arriba, ¿no? A ver, sí. A ver, ahora mejor. ¿Se me escucha mejor ahora? ¿Sí? ¿Se me escucha mejor ahora? Perfecto. ¿Sí? Pues vamos a empezar. Perfecto. Si os parece, hacemos una oración. Yo siempre en las clases las empiezo con una oración, ¿eh? Yo siempre las clases las empiezo con una oración, ¿eh? Nos ponemos de pies. Pues venga, pues. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, hazte presente. Ven, Espíritu Santo, en este encuentro de los sacerdotes, en este encuentro de Gran Canaria. Y te pedimos, Señor, ¿no? Que enciendas tu fuego en nuestro corazón, que nos ayudes también a crecer en fraternidad sacerdotal entre nosotros, que vean que nos amamos. Y te pedimos, Señor, también que nos abras la inteligencia para que podamos conocer más y más pues todas tus sabidurías, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, para así, conociendo más, te amemos más y te sigamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien. Bueno, antes de todo, agradeceros el trato que estoy teniendo, ¿eh? Ya me están entrando tentaciones de quedarme, ¿eh? ¿Eh? Deja de tentar, ¿no? Deja de tentar. No, muy bien, esto con los seminaristas también, ¿eh? Pues estar muy orgullosos de vuestros seminaristas, ¿eh? Muy majos, ¿no? Y bueno, y veo que sois un clero que también, pues que tenéis muy buena relación entre vosotros, y eso es un don muy importante. A veces cuando uno está dentro no se da cuenta, ¿no? Pero cómo os habláis, cómo os tratáis, ¿no? Eso yo creo que es una cosa súper importante, ¿no? Y me recuerda mucho como mi diócesis, que también por número de curas somos más o menos igual, ¿eh? Y bueno, y esto pues nos ayuda mucho. Bueno, pues venga, vamos aquí al lío, ¿eh? Hoy haremos dos temas, ¿vale? Ahora un primer tema, que ya salió un poquito ayer en las preguntas, que es sobre el tema este del diálogo ciencia y fe. Haremos un poco, bueno, algunas cosas, ¿no? Y yo creo que haré una introducción y luego preguntas, que seguramente las preguntas podré matizar más cosas o haréis aportaciones también, que también, pues digamos, aportan, ¿no? al discurso que yo haré, ¿no? Y este es un tema que a mí siempre me ha apasionado mucho, porque bueno, yo antes de entrar al seminario estudié física, ¿no? Y estudiando física es cuando pues estuve haciendo el proceso de discernimiento, ¿no? Y luego, pues bueno, siempre ha sido un tema que me ha interesado mucho, ¿no? Y tuve la suerte, ¿no? Que en la Facultad de Teología de Cataluña había un jesuita, ¿no? Que es Manuel García Doncel, ¿no? Que él había sido catedrático en la Autónoma, ¿no? En la Universidad Autónoma de Física, ¿no? Y él el tema este del diálogo ciencia y fe lo tenía muy conocido, incluso tenía, yo creo que la mejor biblioteca de España de este tema, porque como veremos es un tema que está muy trabajado, sobre todo en el ámbito anglosajón y en el ámbito así más latino, ¿no? De España, Italia, todo eso está como menos conocido, ¿no? Y
Y bueno, yo hice la tesis doctoral sobre este tema, ¿no? Bueno, pues continuando así, ¿no? Y entonces, primero de todo, yo diría, ¿no? Bueno, este es un tema que interesa y es un tema que sale mucho cuando eres cura, ¿no? Ahora me estaba diciendo, ¿cómo te llamas? Ambrosio. Ambrosio me decía que el otro día una niña de la comunión le dice que ella no puede creer en Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a creer que Dios ha hecho el mundo en 6 días? Obviamente, unos niños que ya nacen en un contexto en el cual la ciencia es muy importante, ¿no? En el cual la ciencia marca nuestra cultura. Nosotros estamos o sea, la ciencia es una de las cosas de las cuales nos beneficiamos muchísimo, a nivel médico, a nivel de transportes tecnológico, ¿no? O sea, y digamos, los sabios de nuestra época son los científicos, ¿no? Por la tele, ¿no? O sea, se alaba mucho, un científico español ha descubierto tal cosa, ¿no? O sea, como un orgullo, ¿no? Más que los deportes casi, ¿no? De estas cosas, ¿no? O sea, y un filósofo, ya no te digo un teólogo, ya es un, o sea, pobrecitos, ¿no? Pues, pero un científico es un tío importante, ¿no? Y entonces, claro, y todavía, aunque yo creo que a nivel eclesial ya está más que superado, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un problema con la ciencia, pero la percepción social que tiene la gente de la Iglesia, ¿no? Y de la relación entre la ciencia y la fe es que todavía es una cosa problemática que no se ha solucionado, que tienes que optar, o crees en la religión, ¿no? En el cristianismo, o crees en la ciencia, ¿no? O sea, son como dos cosas que están separadas, ¿no? Y por tanto, es un tema que nos tiene que interesar porque a nivel pastoral es más de diálogo con la cultura, pero bueno, la pastoral también tiene un punto, ¿no? También de diálogo con la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, pues bueno, aquí os ponía yo, este es antiguo, ¿no? Porque es con Facebook, que ahora el Facebook ya ni se lleva, ¿no? Pero, por ejemplo, en el curso esto de Science and Faith, David Joe, que es el que vino hace poco aquí a Gran Canaria, ¿no? Pues él es un científico catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha traducido muchos libros, muchos manuales que se utilizan en las facultades, los ha traducido él. Ha traducido hasta los libros del Hawkins, porque es un tío que escribe muy bien, porque él siempre se presenta como poeta, ¿no? Él es catedrático de física, ¿no? Pero a él le gusta más ser poeta que lo otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí lo pusimos, ¿no? Y tuvo muchas comparticiones, aquí no se ve muy bien porque está un poquito más abajo, ¿no? 325 comparticiones, y es un tema que siempre sale, que siempre, bueno, me han invitado a muchos sitios, ¿no? A hacer debates y cosas de estas, ¿no? También os tengo que decir que a veces también el tema ya se va como tranquilizando, ¿eh? Yo tuve un debate el noviembre del año pasado en Tarragona, en el CaixaBank, y era un profesor de física de la Universidad de Barcelona conmigo y fue un debate muy tranquilo, o sea, muy en la línea de lo que hoy hablaré, ¿eh? O sea, un debate muy tranquilo, muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor y así, ¿no? Bueno, si pensamos un poco, la Iglesia, ¿no? Que tenemos al Papa, Pablo VI, ¿no? Que está mirando por un telescopio, la Iglesia y la ciencia. Pues hombre, yo diría que, o sea, si miramos, por ejemplo, el magisterio, o sea, nosotros como Iglesia no tenemos un problema con la ciencia. O sea, no encontramos discursos del Papa diciendo cuidado con la mecánica cuántica, o cuidado con el tema del genoma, o cuidado con los semiconductores. O sea, esto no, sino más bien, digamos, porque no percibimos la ciencia como un rival. No percibimos la ciencia como una cosa que nos va a poner problemas con nuestra fe, ¿no? Sino más bien pues como una gran aliada. Yo, por ejemplo, a mí a veces me dicen, ¿y tú eres cura y has estudiado física? Digo, sí, a mí estudiar física me ha ayudado a creer mucho más, ¿no? Porque descubrir, ¿no? Digamos, las leyes de la naturaleza, la sabiduría que hay en la creación, y que cada vez vamos descubriendo como más cosas, o sea, cada vez es como más asombroso, más maravilloso. A mí esto personalmente me ha ayudado a creer mucho más. O sea, todo lo contrario, a mí estudiar física me ha ayudado a ser más creyente, y nunca fue como un problema, ¿no? Porque fijaros, si a veces os pongo bueno, estos son como dos así de Instagram, ¿no? A veces en Instagram
La primera, ¿no?, la que tenemos a la izquierda, es el Pirineo, ¿no?, un pueblo muy pequeño de Cataluña que se llama Gisclareny, que es el más pequeño, ¿no? Pues a veces cuando vamos y vemos un paisaje, ¿no?, pues aquí en Las Palmas, ¿no?, pues que también tenéis unos paisajes pues tan bonitos, pues eso nos hace alabar a Dios, ¿no? Pero al lado tengo una foto que son los estafilococos, ¿no?, que son como unas partículas más pequeñitas, pero también, digamos, cuando miramos por el telescopio, por el microscopio y tal, pues también, claro, vemos cosas que no vemos a simple vista, pero aquí hay tanta sabiduría, o sea, es increíble me tiro un poco para atrás, ¿no? Sí. Que se nos acopla con estos. Pues, o sea, que nos hace ver, pues señor, la ciencia es como Dios en el Instagram de la ciencia, pues se muestra como, bueno, como muy positivo, ¿no? También hay que decir, si miramos un poco, ¿no?, históricamente, pues está aquí, ¿qué problema ha tenido la Iglesia con la ciencia? ¿No? Porque claro, si la gente lo percibe con un problema es por algo, es porque han pasado cosas, ¿no? No es un bulo así, ¿no? Claro, fijaros que históricamente el problema que hubo con la ciencia, pues bueno, fue un poco al principio de la ciencia, porque si mirásemos, por ejemplo, en la Edad Media, o sea, para estudiar teología, antes habías que estudiar, ¿no?, las artes liberales, el trivium, el quadrivium, y ahí había que estudiar cosmología. Y a mí una cosa que es muy simpática, o sea, si leemos autores medievales, veremos que ponen muchos ejemplos de la ciencia de su época. Incluso Tomás de Aquino, por ejemplo, lo que es la escatología de Santo Tomás de Aquino, pende mucho de una pregunta que hoy en día nadie se hace. Santo Tomás de Aquino se pregunta, ¿al final de los tiempos los cielos dejarán de girar? Y dices, vaya pregunta más tonta, ¿no? O sea, porque sabemos que los cielos no giran, ¿no? Pero él de aquí se saca, bueno, empieza a tirar del hilo, ¿no?, con la concepción filosófica de la aristotélica de aquella época, y saca un montón de consecuencias que te dice hasta cómo quedará el mundo, lo que os decía antes ayer, ¿no?, de la Pascua de la creación. Él la describe cómo será, ¿no? Y todo tirando del hilo de esta pregunta. Por tanto, digamos, hasta la Edad Media la Iglesia siempre ha tenido como un gran interés del diálogo, fe, razón, lo tenemos en todos los autores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con Galileo, el tema Galileo era uno de los temas que tenía preparados, pero no me dará tiempo para explicarlo, ¿no? El tema Galileo, aunque es un problema que en principio es, bueno, astronómico, ¿no?, pero se lleva al tema o sea, el problema de Galileo en el fondo era que destruía la metafísica de aquella época, ¿no? O sea, toda la filosofía natural de Aristóteles, que era era la gran asignatura. Y esto, cuando lo estuve estudiando, hay una cosa, que esto es muy catalán, pero que también se entiende. Quien cobra más tiene más prestigio, ¿no? Esto es así, ¿no? Y entonces se sabe, cuando Galileo él daba clases así de cosmología de su época, ¿no?, y había el profesor de metafísica. El profesor de metafísica cobraba 4 veces más que Galileo. O sea, cobrar 4 veces más quiere decir que antes la metafísica era la gran asignatura, era la gran ciencia. O sea, los respetables, ¿no?, los que sabían de verdad de cosas, eran los que estudiaban metafísica. Y luego los que estudiaban cosmología, pues bueno, la cosmología no tenía, o sea, era para salvar las apariencias, ¿no?, del momento. O sea, no era una ciencia exacta en aquel momento, ¿no? Y por eso cobraban menos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con Galileo, por primera vez en la historia, el mundo que aparece en la Biblia y el mundo que estudia la ciencia difiere. Ese es el gran problema, digamos. O sea, en la Edad Media, pues bueno, era la concepción clásica del mundo. O sea, que en la Biblia la concepción, bueno, también hay una evolución, no es que sea todo igual, pero bueno, con Ptolomeo y todo esto no hay un problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que por primera vez, con los descubrimientos que va haciendo Galileo, y cosas que ahora son una tontería, por ejemplo, antes quedaba claro que solo había un solo eje de rotación en todo el universo, que era el centro de la Tierra, y por eso los planetas giraban, porque eran éter, ¿no?, alrededor, y Galileo descubre que en Júpiter hay lunas. Para nosotros esto es tan tonto, o sea, pero en aquella época esto metafísicamente no podía ser, es falso, filosóficamente era falso esto, ¿no? Y entonces, digamos, el mundo de la Biblia
del mundo que está estudiando la ciencia difiere. Y entonces el tema de Galileo lo van llevando a la teología. Y estamos en un momento, siempre digo que Galileo, si hubiese nacido 200 años antes, pues no hubiese tenido tantos problemas. ¿Por qué? Porque cuando él descubre todo esto y le ponen problemas a nivel bíblico, estamos en el momento de la Reforma Protestante. O sea, el tema de la interpretación de la Biblia era un tema calentito. Yo les pongo, en Cataluña, yo les digo, ahora no os pongáis nerviosos, digo, el tema del procés en Cataluña, ¿no?, es un tema calentito. O sea, si tú hablas en una conversación de una banda o de la otra, la gente se pone nerviosa enseguida, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que estaba calentito, ¿no? El tema de la interpretación de la Escritura, ahora tampoco hay tanto problema, pero en aquella época era de aquellos problemas que las sensibilidades estaban muy a flor de piel, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se percibe, en el caso Galileo, ¿no?, pues se percibe como que, digamos, o sea, si la ciencia, si el Espíritu Santo es que nos ha revelado todo lo que sale en la Biblia, ¿no?, y si el Espíritu Santo dice que el sol es el que sale, ¿no?, y se pone, o sea, que el que se mueve es el sol, entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo creador o a lo que nos dice la ciencia? ¿Veis? Y entonces aquí sí que se abre un problema que podría ser un problema hermenéutico. ¿A quién hacemos caso? Fijaros que con el tema luego con Darwin fue peor la cosa, ¿no? Aunque la Iglesia con Darwin, como había tenido el problema de Galileo y vieron que fue una equivocación, con el tema de Darwin, que hay un libro en español que está en la BAC, que es muy interesante, que son 6 católicos evolucionistas, que estudiaron todos los archivos del Vaticano sobre el tema del darwinismo, ¿no? Y es un libro que hizo Mariano Artigas que está es muy interesante, ¿no? Y ahí se ve cómo se veía problemático, pero Darwin era protestante, con lo cual tampoco hay que decirle nada, ¿no? Y así, ¿no? Pero entonces, claro, fijaros, esta es una pregunta importante para nosotros. Y hoy en día continúa siendo problemática, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, lo que son las corrientes evangélicas, que son más literalistas de la Biblia, pues ellos dicen, no, en las escuelas hay que estudiar la teoría de Darwin, pero también decir que eso es una teoría, pero que hay otras teorías también, ¿no? Y que, claro, si la Biblia dice que son 6 días, pues son 6 días. ¿A quién voy a hacer caso? ¿Al Espíritu Santo o a un científico? Pues al Espíritu Santo, ¿no? Parecería, ¿eh? O sea, si tú eres piadoso, si tú eres creyente, pues lo normal es hacer caso al Espíritu Santo. Claro, ¿cómo resolvemos? Fijaros que es un problema hermenéutico de la Biblia, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿No? Y esto nos ha llevado, o sea, este problema, que ha durado durante un tiempo, nos ha llevado y nos ha dado nuevas herramientas para interpretar mejor a la Biblia, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el Vaticano II, ¿no?, en la Dei Verbum, pues dice, ¿no?, Dios solo ha querido revelar aquello que es para nuestra salvación, ¿no? Y por tanto, digamos, esta frase que parece muy tonta, ¿no?, pero nos da una clave súper importante. ¿Dios podría haber revelado cosas científicas? Sí, si hubiese querido, sí, pero no le ha dado la gana, o sea, no lo ha querido hacer, ¿eh? Y por tanto, digamos, buscar cosas científicas de revelación en la Biblia es una equivocación, que no ha querido revelarnos, porque eso no es para nuestra salvación, por eso nos ha dado la razón para buscarlo, ¿no? Y aquí Galileo tiene una carta abierta, ¿no?, en la cual cita mucho a San Agustín, en el cual muchos de estos temas él los propone, ¿no? Dice, hombre, en la Biblia, si miramos cosas de astronomía, es que casi no sale nada. Salen, ¿no?, si pensamos los planetas o algo así, sale todo muy de pasada, ¿no? O dice, los padres de la Iglesia, dice, tampoco han hecho polémica, así como, pues yo qué sé, el tema del arrianismo, sí que han hecho polémica, se han hecho, si el verbo es creado o engendrado, ¿no?, o cómo hay que interpretarlo. Aquí sí que ha habido una polémica y hay libros, ¿no?, y Atanasio y todo esto, ¿no? Pero dice, Galileo decía, pero en este caso no existe esta polémica, ¿no? Por tanto, no podemos decir que los padres de la Iglesia trataron de este tema, porque lo trataron. ¿Cojo el otro? ¿Ha sacado la pila o...? Son cosas del directo.
Sí, ahora sí, no hace el ruidito este. Fantástico. ¿Vale? Por tanto, vale. O sea, digamos que uno de los problemas que había en el diálogo entre la ciencia y la fe, que era que aparece por primera vez con Galileo, porque por primera vez el mundo de la Biblia y el mundo de la ciencia difieren, nos ha llevado a una mejor interpretación de la Biblia, ¿no? Y si os fijáis, los dos problemas siempre son los mismos, ¿eh? Son Darwin y... Igual soy yo. Ah, no. ¿No sabes qué pasa? No, puede ser que tengo el móvil. Ya está. No paran de enviar mensajes y llamadas así. Vale, pues a ver si ahora la cosa parece que va mejor, ¿eh? Pues aquí tenemos a Galileo, ¿no? O sea, siempre fijaros que cuando se habla de estos problemas, siempre salen solo dos problemas. Galileo y Darwin. Porque con la ciencia del siglo XX, si os dais cuenta, la mecánica cuántica no ha habido como ya es una ciencia que ya va tan lejos del día a día, ¿no? Del ordinario, pues esto, claro, no puede haber ningún problema con la Biblia, porque la Biblia, estos temas ya ni aparecen por allí, ¿no? ¿Vale? Y por tanto, digamos, esta primera etapa de dificultad entre la física o la ciencia y la teología, pues ya se esfuma, desaparece y solo con esta frase, ¿no? O sea, por tanto, en Génesis 1 hay que buscar aquello que es para nuestra salvación, aunque se explique en un envoltorio, ¿no? Cosmológico de aquella época. Yo cuando explico Génesis 1, que también es uno de los temas que quería explicar, pero no dará tiempo, ¿no? Pues un poco demuestro cómo es eso, ¿no? Y cómo el contenido teológico de Génesis 1 se podría reformular con la cosmovisión actual, ¿no? Diciendo lo mismo, ¿no? Pero con la cosmovisión actual, ¿no? ¿Vale? Esto es hasta el siglo XIX, ¿no? Y a partir del siglo XIX el problema es otro, ¿vale? Porque fijaros que bueno, a finales del XIX ya tenemos, por ejemplo, la física ya ha descubierto muchas cosas, ¿no? Y tiene un gran prestigio. Y entonces aquí viene el tema de lo objetivo y de lo subjetivo, ¿no? O sea, la ciencia lo que conoce es objetivo, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo, ¿eh? ¿Esto qué es químicamente? Lo envían a varios laboratorios, si lo hacen bien, mismo resultado, ¿no? ¿Y qué pasa? La filosofía, la teología, pues esto es ya como muy subjetivo, muy de opiniones, ¿no? Entonces, claro, fijaros, aquello de allí es saber, porque es objetivo y tal, esto de aquí es opinión, que bueno, puedes tener la opinión que quieras, esto no hay ningún problema, ¿eh? Pero claro, hacer un diálogo entre un saber y una opinión es muy difícil, ¿no? Es como querer, yo qué sé, pues la mitología griega, ¿no? Querer hacer un diálogo fe-razón con la mitología griega, será muy difícil, ¿no? Muy así, ¿no? Y ese es como el gran problema del siglo XX, ¿no? Y luego, bueno, pues resolver esto, ¿no? Y aquí sí que una cosa que nos ha ayudado muchísimo es la filosofía de la ciencia, ¿eh? Porque la filosofía de la ciencia, que ha empezado a los años 30 del siglo XX, ¿no? Y se ha ido desarrollando, pues ha sido una reflexión sobre cómo la ciencia conoce al mundo, una epistemología de la ciencia, y esto es muy importante, ¿no? Y esto, fijaros, que cuando se estudian carreras científicas no se explica. Yo filosofía de la ciencia lo estudié en el seminario, en física, o sea, ni historia de la ciencia, con lo cual hay una parte muy importante para comprender qué es la ciencia que no se explica, ¿no? Bueno, y ahora haremos algunos casos así, ¿no? Mirad, una cosa muy importante primero, hay que decir que hay muchos métodos científicos, ¿eh? O sea, aunque podemos hablar del método científico por analogía, ¿no? Pero cada ciencia, bueno, pues sería como una radiografía de la realidad. A mí esta imagen me gusta mucho y lo pongo con el ejemplo de la física, ¿no? O sea, por ejemplo, la física puede responder todas las preguntas que el corazón del hombre puede hacerse. No. ¿Por qué? Porque la física es una simplificación de la realidad. O sea, por ejemplo, cuando yo calculo la órbita de la Tierra, pues en mis cálculos el Sol es un punto
que tiene la masa del Sol y la Tierra es un punto que tiene la masa de la Tierra. Y con eso puedo hacer los cálculos. Pero fijaros, esto es una simplificación. El Sol es mucho más complejo, la Tierra es mucho más rica, ¿no?, que un punto con esa masa, ¿no? Cuando nosotros hacemos me hacen, ¿no?, pues una radiografía aquí de mi tórax, ¿no?, pues entonces en la radiografía hay cosas que se ven muy bien, pero hay muchas cosas que no se ven. O sea, cuando hace una radiografía se ve muy bien, pues bueno, pues la estructura de los huesos, ¿no? Yo puedo ver si tengo una costilla rota, ¿no? Se puede integrar algún órgano, pero ya muy poquito. De los órganos... Uy, he tocado algo aquí, ¿no? Ah, vale. ¿He hecho un zoom o algo sin querer? Ah, lo estás haciendo tú. Vale, vale, pues vale. No puedes hacerlo, ¿eh? Ningún problema, ¿eh? O sea, pero fijaros que aquí cuesta mucho ver si hay un órgano infectado, pero por ejemplo aquí las células epidérmicas no se ven. Aquí las venas tampoco se ven, ¿no? O muchos órganos o los músculos no se ven, ¿no? O sea, por tanto, digamos, la radiografía simplifica la realidad, ve muy bien unas cosas, pero no puede verlas todas. Es imposible, ¿eh? O sea, no puede captar toda la riqueza de la realidad, ¿no? Y entonces, la física es una radiografía de la realidad. O sea, cuando estudiamos la realidad desde la física, pues bueno, pues podemos comprender bastantes cosas, pero no lo puedo captar todo, es imposible. Y esto incluso vamos a pensar en la biología, ¿no? O sea, una célula. Digamos, tú desde el punto de vista, desde la metodología de la física, ¿puedes estudiar y dar cuenta de la dinámica celular? No. No. O sea, fijaros, la física es ciega para muchos aspectos de la filosofía. La física queda corta para muchos aspectos, incluso de la química, ¿eh? No hay que ir tan lejos, ¿eh? O sea que, porque es una simplificación, porque es una aproximación a la realidad, porque va muy bien para explicar algunas cosas, pero no es incapaz de explicarlo todo, ¿no? O sea, y por eso, ¿la física cada vez podrá conocer más cosas? Sí, y se van descubriendo y muy bien, y va avanzando, ¿no? Pero ¿la física lo podrá conocer alguna vez todo? Esto es seguro que no. Y aquí ya podemos decirlo, o sea, porque si no, fijaros cómo serían, aquí estáis en medio de una universidad, ¿no? Si la física lo pudiera explicar todo, pues habría, en la parte de las ciencias, habría solo una facultad, la facultad de física, y habría el departamento de química, el departamento de biología, el departamento de psicología, o sea, diferentes departamentos. Pero si os fijáis, esto no es así, sino que tenemos diferentes facultades. ¿Por qué? Porque ninguna ciencia puede captarlo todo. Esto me gusta explicarlo con un ejemplo. Bueno, se ve muy mal, ¿eh? Pero es igual, no pasa nada. Si se ve tan mal que no se ve nada, ¿eh? Pero bueno. Este es un cuadro de Rembrandt, ¿no?, que se llama Estudioso en meditación, ¿vale? Entonces, claro, vale, aquí se ve este señor así que está meditando. Luego, al lado opuesto, que casi no se ve, es una señora que está, bueno, como cocinando así con unas brasas, ¿no? Y en medio del cuadro hay una escalera helicoidal muy grande, ¿no? Entonces, ahora imagínate que yo invito a un químico y le digo, a ver, con el método de la química, analízame este cuadro. Pues, ¿qué haría el químico? Sacaría una navajilla, ¿no? Se iría hacia el cuadro y ¿qué haría? Rascaría, clic, ¿no? Lo meterían en la cárcel después, ¿eh? Porque esto no se puede hacer, ¿no? Pero entonces cogería diversas muestras, ¿no? Igual por colores y tal, se iría al laboratorio y diría, pues mira, este pigmento azul está hecho de lapislázuli, por ejemplo, ¿no? O aquí este aceite, pues un aceite que le han puesto con tal cosa, con tal otra, ¿no? O sea, nos daría una aproximación química a lo que es el cuadro. Pero claro, si vais al Museo del Prado o lo que sea, ¿no? Y vais a ir, descripción del cuadro, ¿no? Este cuadro está hecho con pigmentos de no sé qué, ¿no? Con aceites de no sé qué, tal, bueno, o sea, sería una descripción del cuadro, pero bueno, un poco, o sea, para el que va a visitar un museo, pues le queda un poco floja, ¿no? Digo, explícame algo más, ¿no? Bueno, pero la química no puede explicar más. O sea, el químico puede saber más cosas, ¿eh? Pero con la química no llegas a más.
Es esa aproximación a esta realidad del cuadro, ¿no? Si lleváramos, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Y le digo, a ver, ayúdame a buscar el tema de la perspectiva de este cuadro, ¿no? Pues el arquitecto pues empezaría a decir, pues mira, fíjate, ¿no? Es que aquí se ve muy mal, ¿no? Pero bueno, nos trazaría las líneas, por ejemplo, de la ventana, que se ve un poco, ¿no? Las líneas también del suelo, del techo, ¿no? Y diría, pues el punto de fuga está aquí, ¿no? Haría un estudio de la perspectiva del cuadro, ¿no? Bueno, fijaros, este es un estudio que es más exacto, ¿no? Y estaríamos como más de acuerdo. Si hubieran varios arquitectos o así, ¿no? Pues estarían de acuerdo, ¿no? Si estudiáramos también, por ejemplo, el tema de los focos de luz, aquí es muy fácil también, ¿no? Hay un foco de luz que viene del exterior, ¿no? Que es esta ventana, ¿no? Que parece que es como una luz cálida. Y luego hay un foco menor, que aquí no se ve, que es el de la mujer, el del fuego de la cocina, ¿no? Hasta aquí estamos de acuerdo. Fijaros, estamos haciendo diversas aproximaciones a una misma realidad no reducibles entre sí. O sea, la química nunca nos va a dar la perspectiva. O sea, porque el método de la química no está preparado para darnos la perspectiva. La perspectiva no nos da la composición química. Luego podríamos hacer un análisis psicológico de este cuadro. ¿Cómo están los personajes? ¿No? Pues podemos ver el señor, ¿no? Que está así como muy tranquilo, ¿no? Es como si estuviese, acaba de leer algo, ¿no? Y está así como meditando, ¿no? Se le ve como muy tranquilo. La mujer está así con el fuego, ¿no? Que se está abrasando un poco porque hace como una cara, ¿no? Como un gesto así de cuando te acercas mucho como al fuego, ¿no? Y la mujer está trabajando y el otro está muy tranquilo, ¿no? Bueno, y ahora, ¿y si le hacemos una reflexión del significado? ¿Qué significa este cuadro, ¿no? Cuando Rembrandt pinta este cuadro, quiere darle un significado a este cuadro, ¿no? Entonces, ¿es un cuadro machista? Las mujeres a trabajar, ¿no? Los hombres a meditar. Bueno, sería una interpretación, ¿no? Luego podemos discutirla, ¿eh? O sea, ¿es una interpretación que está alabando la escuela platónica en contraposición a la escuela aristotélica? Porque para Platón conocer ¿qué es? Recordar, ¿no? Y este hombre está, ¿no? Pues como contemplando las ideas, ¿no? O sea, que no hay que hacer nada sino recordar aquello que tú ya sabes, ¿no? La mayéutica, ¿no? Y Aristóteles es, no, hay que bregar ahí con la realidad, ¿no? Hay que darle el fuego así, ¿no? Hacer que hable la realidad, ¿no? O sea, es un cuadro de este tipo, ¿no? ¿Hay otras interpretaciones? Bueno, esta sería como la pregunta quizás más difícil, pero la más importante, porque cuando, digamos, Rembrandt pinta este cuadro, pues lo pinta con una intención. Y claro, para saberlo, para contestar a esta pregunta más importante sobre el sentido global del cuadro, pues ¿a quién se lo tendríamos que preguntar? Pues a Rembrandt, ¿no? Entonces aquí, si un estudioso encontrara una carta, no, yo no la he encontrado, o sea, igual existe, pero no la conozco, ¿eh? Que dice, pues mira, aquí en Holanda hay una escuela que son platónicos que me han pedido un cuadro para que exalzar, ¿no? Pues el pensamiento platónico. Pues aquí lo tendríamos, ¿no? O sea, pero o Rembrandt nos explica el porqué de este cuadro, o si no, no podría ser, ¿no? Y entonces, bueno, fijaros, una misma realidad en la cual hemos hecho diversas aproximaciones. Unas son más fáciles o más exactas, otras son más optativas o más discutibles, ¿no? Porque son preguntas más globales, ¿no? Entonces, la pregunta es, este ejemplo que hemos hecho ahora con el cuadro, ¿lo podríamos hacer con un cuadro más grande que es la realidad? Pues sí. Digamos, a nuestra realidad se le pueden hacer diversos tipos de aproximaciones y cada ciencia es una aproximación a esa realidad. Pero sabemos que es una aproximación que explica cosas de esa realidad, pero que no puede agotar la realidad. O sea, ninguna ciencia ni nada, la realidad es tan rica que nunca la podremos agotar, ¿no? Y por tanto, podemos hacer una aproximación de la física a nuestra realidad, ¿no? Que captará muchos aspectos, pero no todos. Una aproximación desde la química, que nos dará otros elementos, ¿no? Una aproximación de la biología,
pero podemos hacer una aproximación también filosófica o teológica, ¿no? Que nos preguntamos por el sentido global, ¿no? de la realidad que tenemos delante de nosotros, ¿no? Y entonces, fijaros que aquí lo que prima es si queremos conocer más, lo que prima es la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, no podemos mapear toda la realidad con una sola ciencia, sino que necesitamos pues distintas ciencias para ir captando diversos aspectos de la realidad, ¿no? Y aquí, pues bueno, la interdisciplinaridad es muy importante, ¿no? Para saber más, ¿no? Para tener un conocimiento más global, ¿no? Para poder hacer lo que se llama a veces la unidad del saber, ¿no? Que tienes que coger distintas disciplinas, ¿no? Y ahora una pregunta, ¿no? Es decir, ¿no? Por ejemplo, para el tema de Dios, o sea, la física puede hacer algún discurso sobre el tema de Dios. No. ¿Por qué? Porque la física es ciega para el tema de Dios. O sea, no sirve para el tema de Dios. Sirve para muchos otros temas y muy interesantes y muy importantes, ¿no? Pero si la física es ciega para la biología, que es más sencillo, ¿no? Pues para el tema de Dios también es ciega, ¿no? Y la pregunta es, ¿y la teología? ¿La teología lo puede explicar todo? Pues tampoco. O sea, la teología tiene su ámbito de explicación, ¿no? Tiene su ámbito de interpretación de la realidad, pero con la teología no lo podemos explicar todo. Con la teología no funciona, ¿eh? O sea, la tecnología no funciona así gracias a la teología, ¿eh? Como ciencia que estudia, ¿no? Digamos, la ciencia sería como del significado, ¿no? Porque, o sea, eso lo veremos en la próxima parte, ¿no? ¿Podemos hacer una lectura teológica de la evolución? Pues sí, ¿eh? Lo haremos, ¿no? Pero no podemos explicarlo todo, ¿no? Y por eso la importancia del diálogo también entre física, o sea, entre las ciencias y la teología. Aquí es verdad que a nivel de la Iglesia, en los últimos años ha habido un desarrollo muy importante de este diálogo, ¿no? Y uno de los grandes promotores de este diálogo, bueno, el Concilio Vaticano II, por supuesto, ¿no? Que al final cuando tiene el mensaje, ¿no? Del concilio, pues habla y hace una llamada a los científicos, ¿no? O también en la Gaudium et Spes también hay un momento que se lamenta, ¿no? Por el caso Galileo, lo hizo un poco así velado, ¿no? Pero por una nota que tiene abajo se ve que está hablando del caso Galileo. Y aquí uno de los grandes promotores del diálogo ciencia y fe fue Juan Pablo II. Juan Pablo II, en el año 1988, el 1 de junio, tiene una carta que él le escribe a un jesuita que se llama Coine, ¿no? que era el director del Observatorio Vaticano, ¿no? que es el documento, al menos hasta ahora, del magisterio, en el cual se desarrolla mucho más el tema del diálogo ciencia y fe, ¿no? Y aquí el Papa pues realmente anima, ¿no? a que este diálogo pues crezca, ¿no? Y hay que hacer como un ecumenismo, ¿no? Entre la academia y la Iglesia, ¿no? Y entonces incluso habla, ¿no? de que hayan ministros puentes, dice él, ¿no? que estén en un lado y en el otro, ¿no? de la ciencia y teología, pues para hacer este diálogo, ¿no? Porque es verdad que igual años 20, 30, 40, como había cambiado mucho el tema de la ciencia, daba un poco a veces como para el teólogo un poco de miedo, ¿no? Incluso se pregunta, dice, ¿y un teólogo o un cura, ¿no? ¿Qué tiene que saber de la ciencia? Pues claro, la ciencia saben cada día cosas, ¿no? Hay que saberlo todo y da una respuesta que es muy interesante. Dice, un cura o un teólogo tiene que saber de la ciencia aquello que ya forma parte de la cultura de su época, ¿no? O sea, por ejemplo, la evolución cosmológica forma parte ya, o sea, no es un descubrimiento que acaban de descubrir ahora, que es la materia oscura, o sea, que se están todavía peleando, ¿no? Pero cuando una cosa ya forma parte del conocimiento cultural, dice, tiene que saberlo, ¿no? Y dice, y no solo tiene que saberlo, sino que tiene que ver si eso le puede ayudar a crecer en la inteligencia de la fe. Y pone el ejemplo, dice, los medievales pues utilizaron el aristotelismo, ¿no? Pues que, que entra en la teología así de una manera más intensa por primera vez, dice, y esto les permitió profundizar más en la fe, ¿no? Les permitió poder
formular mejor la fe, y dice el Papa, y todo este conocimiento que tenemos de la evolución cosmológica, ¿no? Y del futuro del mundo y todo esto, o sea, ¿acaso no puede ayudar a la teología, ¿no? Pues para que sea una teología más profunda? Pues yo la tesis doctoral la hice sobre este tema, ¿no? Y sobre todo lo hice en un autor, ¿no? O dos, que trabajan y realmente les ha ayudado a profundizar más en la fe. ¿Y esto por qué? Mirad, porque nosotros la creación también la vemos como un liber, ¿no? O sea, como una revelación. El tema de revelación en la creación ha costado un poco más a nivel católico, ¿eh? Porque aunque se hablara de, yo qué sé, San Agustín, de los Vestigia Trinitatis, o San Bonaventura, pero si leéis Dei Verbum, por ejemplo, cuando habla de revelación, no lo aplica a la creación. Dice que en la creación Dios da testimonio de Él mismo, pero no dice que sea revelación, ¿vale? Más adelante sí que Juan Pablo II, ¿no? En el Catecismo, sí que habla de la creación como revelación, pero aquí el que le ha dado una vuelta más a la rosca, ¿no? Ha sido el Papa Benedicto, ¿no? Cuando habla de la Dei Verbum, ¿no? O sea, de la palabra de Dios, y dice que la creación también es palabra de Dios. O sea, porque Dios cuando crea, pues crea también con la intención de mostrarse en lo creado, ¿no? Y entonces las ciencias para la teología son ciencias auxiliares que nos ayudan a leer mejor el libro de la creación. Así que cuando uno estudia la Biblia, ¿no? Uno estudia la Biblia, pues tiene que estudiar griego, y no se puede estudiar Biblia sin griego, sin saber hebreo, ¿no? O sea, hay que estudiarlo eso, sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son ciencias auxiliares para poder interpretar bien el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tiene que estudiar muchas más cosas, la cultura de la época, los géneros literarios, o sea, porque todo esto te va dando, ¿no? como unas ciencias auxiliares para poder interpretar bien la revelación de Dios que se hace a través de la palabra escrita, ¿no? Pero si Dios también cuando crea no lo hace de una manera aséptica, sino que quiere mostrarse en la creación, también el teólogo necesita de las ciencias, al menos a este nivel de divulgación, ¿eh? O sea, no hace falta, bueno, si uno sabe más no pasa nada, ¿eh? Pero a nivel de divulgación, porque así yo puedo leer más y mejor el libro de la creación. Recordar ayer cuando os explicaba aquello del ontograma, ¿no? de la evolución, esto es una cosa que la sabemos en el siglo XX. Hasta el siglo XX nadie lo había pensado esto, ¿no? Y este diálogo con la ciencia que nos ha manifestado una nueva pregunta metafísica, nos ha ayudado, digamos, a profundizar más en el mensaje, en el misterio de la creación. En la segunda charla que os haré, lo haremos desde una dimensión más cristológica y teológica, ¿no? La evolución cósmica nos ha ayudado a comprender mejor aquello que ya dice el himno de los colosenses. Todo ha sido creado por Él y para Él, ¿no? Pues con la evolución cosmológica, por Él y para Él, bueno, se saca unas consecuencias increíbles, ¿no? Más que lo que se podía hacer, ¿no? En una etapa, digamos, pre-evolutiva, ¿no? Y por tanto esto nos ayuda, ¿no? ¿Qué más? Es verdad, hay que decir que a nivel de la Iglesia Católica, pues este tema se va poniendo como en marcha, ¿no? El Papa Juan Pablo II propició en los años 90, ¿no? Durante esa década, pues unos simposios muy importantes sobre la acción de Dios en el mundo, teniendo en cuenta, ¿no? Las ciencias actuales, ¿no? Y eso tuvo mucha importancia. Y ahora sí que es verdad que como van entrando, pues igual más seminaristas que han hecho estudios científicos antes, pues también es un tema que les interesa, ¿no? Nosotros, bueno, aquí he hecho un poco antes de propaganda, ¿no? Del curso de Science and Faith online, ¿no? Que lo que quisimos hacer, porque en Barcelona teníamos en nuestra facultad, tuvimos la suerte de que habían algunos profesores, ¿no? de que habían estudiado cosas científicas y que habían hecho doctorados y así sobre el tema del diálogo ciencia y fe, pues para hacer un grupo de investigación, ¿no? De reflexión, y luego también para dar a conocer esto, ¿no? Este diálogo, porque ahora ya está en un momento muy maduro, está en un momento bueno, que se han superado muchas cosas y hay que hacerlo a que eso vaya permeando nuestra cultura. Primero la cultura de la Iglesia, ¿no? Y de aquí pues a la cultura pues más general, ¿no? Que no tenemos un problema en este tema, ¿no? Del diálogo entre la ciencia y la fe, ¿no? Bueno, y voy acabando, ¿no?
algunas cosas, ¿no? O sea, fijaros, esto ya lo hablamos ayer, pero dejarme que lo repita un poquito más hoy, ¿no? A veces dices, claro, un científico dice que él es ateo. Muy bien, pues puede serlo. También hay científicos que son creyentes. Más o menos la proporción, se hizo una gran encuesta en los años 2000 y algo así, ¿no? Sobre qué tanto por ciento de científicos creían que había un ser trascendente con el cual tú podías entrar en contacto con él, ¿no? Dios, ¿no? Sería un 40%, ¿no? 40% de científicos que creían, 60% que no creían. Bueno, no pasa nada, o sea, no, es una estadística, para no decir que todos los científicos son ateos, porque esto es mentira, ¿eh? Pero claro, hay que distinguir en un científico cuando está hablando de física, química, lo que sea, ¿no? A cuando está hablando de metafísica o de teología, ¿no? Porque es muy fácil ir de un lado al otro, ¿no? Porque es lo que se llaman las metacuestiones. Hay cuestiones, digamos, que empiezan aquí la pregunta, pero es una pregunta que apunta hacia este lado de aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, si preguntamos, ¿por qué nuestro cosmos es racional? Es una gran pregunta, o sea, porque lo es, y por eso podemos formularlo, pero podría no serlo, ¿no? O sea, tenemos o sea, y esta es una metacuestión, ¿no? O sea, ¿por qué nuestro cosmos, o por ejemplo, ¿no? Los físicos, una cosa que dicen, tú cuando haces física y descubres algo nuevo, si no es matemáticamente elegante, seguramente no es verdad, ¿no? O sea, ¿por qué, digamos, la elegancia matemática, ¿no? O las simetrías son tan importantes en la ciencia que si no, dicen que no es verdad porque no describe la realidad? Bueno, esto es una pregunta que emerge aquí, ¿no? O sea, ¿por qué hay una racionalidad? Bueno, cuando tú discutes si sí o si no, ya no estás allí, estás aquí. Vamos a filosofar, ¿eh? Y aquí en la filosofía pueden haber pensamientos como muy diversos, ¿no? Por tanto, cuando un científico dice, bueno, es que Dios no existe, muy bien, pues puedes opinarlo, ¿no? Es este tema, pero cuando tú estás hablando aquí, no estás hablando en nombre de la ciencia, aunque seas un científico. Es una opinión de un científico que está hablando de filosofía. Pero tú aquí lo que no puedes hacerme es argumentar, o sea, como coger la fuerza de probación, ¿no? Que tiene la física para argumentarme una cosa que es filosófica, porque son dos campos diferentes, ¿no? Y que sepas lo que os decía ayer de la operación de Einstein, ¿no? Que seas un genio aquí no quiere decir que seas un genio en todos los ámbitos, ¿eh? Sino que uno tiene que demostrar su genialidad, ¿no? En los diversos aspectos de la vida, ¿no? Y entonces, bueno, aquí por ejemplo David Joe, bueno, aquí tenemos a Steve Hawking, ¿no? Que Steve Hawking tiene una foto con todos los papas, ¿eh? Ahora ya se ha muerto ya, ¿eh? O sea, ya no tendrá más, pero aquí está con Benedicto. ¿Y sabéis por qué tiene una foto con todos los papas? Porque él era miembro de la Pontificia Academia por las Ciencias, ¿no? Que hay en el Vaticano, ¿no? Que se van reuniendo, y él ya entró, creo que con el Papa Pablo VI, ¿no? Y aunque él ha hecho un viraje, ¿no? Más hacia el ateísmo, ¿no? Pero bueno, continuaba yendo a estas reuniones, ¿no? Y bueno, pues una foto que es interesante para ver que digamos que no hay ningún miedo, ¿no? Entre la Iglesia, ¿no? y la ciencia, ¿no? Y incluso a nivel histórico, más reciente, ¿no? Pues también muchos científicos han sido gente muy creyente, ¿no? O sea, tengo aquí algunas cosas apuntadas, algunas, ¿eh? O sea, por ejemplo, el tema de la astronomía. La astronomía a los jesuitas les ha chiflado desde el principio, ¿eh? De hecho, bueno, Clavius hizo el cambio del calendario actual que tenemos, que es el calendario gregoriano, ¿no? Que en 1582 añadió 10 días, ¿no? Al calendario que ya había, ¿no? Se pasó del 4 de octubre al 15 de octubre, ¿no? Pues entonces, este era un jesuita. En el siglo XVIII, el 25% de los observatorios astronómicos del mundo eran regentados por jesuitas, ¿eh? Y aún continúa. El observatorio más antiguo del mundo que aún continúa en marcha es el observatorio del Vaticano, que primero fue en Roma, ¿no? En el Colegio Romano, ¿no? Luego pasó a Castel Gandolfo y ahora está en Arizona, ¿eh? O sea, ya es en otro sitio, ¿no? Para poder verlo mejor, ¿no? Por ejemplo, el fundador de la geología moderna era un obispo, Nicolás Steno,
que para más INRI, ¿no? El Papa Juan Pablo II lo beatificó, o sea, hasta un obispo santo, ¿no? Y fue todo el tema de las capas geológicas se lo inventó él, ¿no? Y luego también las leyes de Mendel, ¿no? que era un religioso agustino, la teoría del Big Bang, ¿no? Era un sacerdote belga, ¿no? Georges Lemaitre, y luego muchos otros, Linnaeus, Euler, Faraday, Maxwell, Pasteur, Cantor, Florensky, Planck, Millikan, Compton, Heisenberg, Collins o Francisco Ayala, ¿no? Pues digamos que ha habido muchos científicos que también son creyentes, ¿no? Y por tanto, digamos, no es una cosa que esté como en contradicción, ¿no? Bueno, en definitiva, este es un tema que todavía continúa siendo un poco así con dificultad, ¿no? Pero yo creo que como nosotros es un tema que tenemos que como que conocerlo y dar como estas explicaciones para decirle, bueno, es que en el fondo no hay un problema, ¿eh? En el fondo no hay... Y los científicos, aquí tengo, bueno, y acabo con esto, el David Joe, ¿no? Pues él escribe, ¿no? Escribe libros así con fórmulas y tal, ¿no? Pero también, o sea, por tanto, está aquí, pero luego él también escribe, bueno, lo que pasa es que está en catalán, no os la leo, ¿no? La cantata del genoma, ¿no? Humano, y se pega una cantata del genoma humano, ¿no? Que está muy bien, que es un poema que se ha hecho él, ¿no? Y venga, ¿no? Y le encanta y va publicando libros de poesía, porque un científico, bueno, es una persona que puede ser también pluridisciplinar, ¿no? En su interior. Venga, preguntas. Dime. No son oponentes o que por saber mucho de ciencia tiene que saber necesariamente de fe, pero sobre todo me llama la atención que no chocan una cosa con la otra. Y además yo creo que todas las cuestiones científicas ayudan también a la hora de evangelizar, cuando lo afrontas en catequesis, porque rompes prejuicios, rompes ideas, gente que tiene ideas de lo que la Iglesia está todavía pensando al hombre de barro, y eso está en el 90% de las personas. Sí, es que se oye un poco fuerte. Y luego, una cosa cuando yo estudiaba ciencias me acuerdo es que la ciencia también está plagada de actos de fe. No sé si a eso le llamaban paradigmas, me parece, que es cuando se da por cierta una hipótesis que no está demostrada, pero hay un consenso científico que dice que no puede ser de otra forma. El propio Big Bang, que lo propuso, como dice Georges Lemaitre. Entonces, hay actos de fe. Me acuerdo una frase también de la película que está basada en un libro, Contact, que es de un padre y su hija que eran aficionados a la astronomía y a buscar señales de radio en el espacio, ¿no? Y buscaban alienígenas, ¿no? En este caso, pero decía la diferencia entre un astronauta y un astrónomo. Y decía que un poco que el astronauta era aquel que quería pisar un poco, querer atrapar todo con las manos, encorsetar el conocimiento, y el astrónomo, aquella persona que se quedaba también con un poco de misterio, contempla desde lejos, ¿no? Y yo creo que la ciencia está plagada por eso de actos de fe, porque ellos mismos, ahora mismo, hace unas semanas, el consenso científico se estaba alarmando porque un científico de peso, no recuerdo el nombre, decía que están pensando, barajando que el origen del mundo, una mente creadora alienígena, por poner un ejemplo, o ahora están yendo antes del Big Bang. ¿Qué había antes del Big Bang? Ahora creo que hay un movimiento científico moviéndose por ahí. Entonces, la propia ciencia sabe que, como el propio universo está en expansión, que siempre es novedad, y en esa novedad yo entiendo que siempre coincide también un poco con aquella frase de San Agustín, Dios siempre es mayor, la teología negativa. Yo creo que toda esa parte de misterio, de ciencia que siempre no termina de resolverse, nos ayuda también a mostrar un Dios también que siempre es misterio, y creo que se puede dialogar perfectamente entre fe y ciencia. Y además creo que es un tema a tratar. Yo creo que en mis primeras catequesis siempre me la dedico, las primeras, a romper los prejuicios sobre ciencia, sobre la moral, etcétera. Y eso la gente se sorprende mucho. Cuando tú le dices a un grupo de padres, ¿ustedes creen que el hombre lo hizo Dios de barro? Y la vergüenza, se quedan todos callados por vergüenza. Si acaso uno te responde, ¿no? Y cuando tú le dices la visión un poco de la Iglesia, hoy se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces creo que hay que afrontarlo. No, muy bien, muchas gracias. Y has introducido un tema que no he expuesto y que es muy importante, y que esto lo ha tratado mucho la filosofía de la ciencia, sobre todo Thomas Kuhn, ¿no? Antes os decía, se veía la ciencia como lo 100% objetivo y la teología como lo opinable y tal, ¿no? Y entonces, la filosofía de la ciencia, una cosa que ha mostrado es la dimensión personal del científico, que es mucho más importante que, o sea,
digamos, aquello que decía Popper, de un científico si hace una teoría y hay un experimento pues que la desmonta, pues ya la abandona. Dice, esto es mentira. O sea, si son cosas, experimentos que no afectan al núcleo de la creencia científica, vale, ¿no? O sea, está haciendo una hipótesis sobre unas bacterias, que no sé qué, tal. Pero si estamos hablando de cosas que son nucleares, eso históricamente no es así, no pasa, ¿no? Y pone el ejemplo, por ejemplo, de la mecánica cuántica, ¿no? La mecánica cuántica, bueno, empieza, ¿no?, con algunos experimentos que la mecánica clásica no puede explicar. Y entonces, ahí unos científicos como más pioneros, ¿no?, empiezan a hacer hipótesis nuevas y tal, ¿no? Pero hay una gran resistencia y entre ellos, por ejemplo, Einstein. Einstein no creía en la mecánica cuántica y de hecho hizo un experimento, o sea, planteó un experimento teórico que en su época no se pudo hacer, ¿no?, para demostrar que era falsa. Y luego se hizo posteriormente y negó, ¿no?, a lo que había dicho Einstein, ¿no? O sea, era una corroboración a favor de la mecánica cuántica. No es que empieza la mecánica cuántica, se descubren ya unas cosas nuevas y todos los científicos nos pasamos de la clásica a la cuántica enseguida, ¿no? Eso es mentira. Hay reticencias, se ponen hipótesis para intentar explicarlo pues, ad hoc, ¿no?, desde la mecánica clásica, ¿no? Se critica a lo otro, o sea, porque el paso de una a la otra, dice Thomas Kuhn, es como una conversión religiosa, ¿sabes? Y a veces es primero unos científicos, a veces más jóvenes, ¿no?, pioneros, que van haciendo, pero tampoco tienen una teoría completa de eso, ¿no? Y hasta que esa teoría no va madurando y tal, así, entonces sí que puede haber un desembarque, ¿no?, hacia la nueva teoría, ¿no? Pero aquí Thomas Kuhn dice, y fijaros, aquí esto es personal, esto es como fe en mi teoría antigua, ¿no? Porque me ha dado muchos buenos resultados, ¿no? Porque ha sido una teoría científica que me ha dado muchas alegrías, que me ha ayudado a explicar muchas cosas y por eso hay una resistencia a pasarme hacia el otro lado, ¿no? Y por tanto aquí también dice, no es que sea objetivo que hay un experimento que tal, nos pasamos todos para allí, no, también hay muchas partes personales y también, o sea, ¿por qué estudiamos una cosa? Porque a veces son cosas económicas, porque pongo el dinero para que vayas por aquí, aunque, o sea, que lo personal es muy importante, ¿no?, también en el mundo de la ciencia y que no es todo objetivo o subjetivo, ¿no?, sino que hay como una línea, ¿no?, que es verdad que la ciencia tiende más al objetivo que a lo personal, pero también hay cosas personales, ¿no? Y la teología, pues es verdad que son cosas un poco más difíciles, ¿no?, pero también la teología tiene que buscar lo objetivo, ¿no? Aunque, o sea, que no es que estén un objetivo y subjetivo, sino que hay una línea continua en las cuales una se pone más para un sitio y otras para otro. Pero las dos tienen los mismos problemas porque es el problema del conocimiento humano, ¿no? Y eso también ayuda mucho como a desmontar el tema de, no, nosotros solo somos objetivos. Objetivos, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Vamos a ver casos concretos para demostrar que también hay fe científica, ¿no? Y luego, y el tema, perdón, ahora yo voy contigo, y el tema del misterio también es un tema muy importante para la ciencia. La ciencia del 19 había olvidado el tema del misterio y creían, ¿no?, que con, o sea, con la mecánica de Newton y con la electromagnética de Maxwell ya se pensaba que la física ya hemos hecho los deberes, ¿no? O sea, con esto se explica todo, ¿no? Pero luego se dieron cuenta, ¿no?, que la realidad es mucho más compleja. O sea, aquí la teología le ayuda al científico a decir, no, la realidad siempre es mucho más compleja. Lo que tú estás haciendo es un esbozo perfectible, que eso también es una cosa muy importante para la ciencia, ¿no? Una teoría es un esbozo que capta aspectos de la realidad, pero nunca tú puedes, o sea, siempre es un balbuceo, puedes decir cosas y también hay dogmas, digamos, de la ciencia, o sea, cosas que hemos captado y que son verdad porque pues se adecúan a esa realidad, ¿no? Pero nunca, o sea, por ejemplo, decir que el agua es H2O, ¿eso es verdad? Sí, porque cuando analizamos las moléculas de agua, pues son dos de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? Pero ¿con eso le hemos dicho todo? No, es misterio. O sea, el agua tiene muchas más propiedades que vamos diciendo. El concepto lo podemos ir
aumentando, ¿no? Pues la temperatura de ebullición, de congelación, depende de la presión que tenga, ¿no? Si es un buen conductor y tal, pero nunca agotaremos el misterio del agua, ¿no? Pues en Wikipedia, ahí lo tenéis todo lo que sabe del agua, ya, con eso ya lo sabemos todo. No, la realidad, este punto de misterio, este punto de que no puedes agotarla ni acogerla toda, ¿no? Que esto es la teología, o sea, nosotros cuando hablamos de la Trinidad, digo, bueno, son tres personas, bueno, que comparten, pero bueno, la realidad de la Trinidad es mucho más rica que decir solo esto. Esto se adecúa al discurso, pero la riqueza de la Trinidad, bueno, siempre estaremos diciendo y aproximándonos, ¿no? Y nunca lo agotaremos esto, ¿no? Y esto es un aspecto que la filosofía de la ciencia ha abierto los ojos como a la ciencia, aunque hay científicos que todavía no lo ven esto, ¿eh? Y yo cuando estudié física, muchos profesores eran como del 19, ¿eh? en este aspecto. Perdona, dime. Sí, un ejemplo de lo que tú planteabas antes, Stephen Hawking, en uno de sus últimos libros, El Gran Diseño, viene a terminar diciendo algo así, más o menos, esta es la idea. Resulta maravilloso, resulta asombroso, que todo parece apuntar a que hay un gran diseño del universo y sin embargo no hay diseñador, no hay Dios, ¿no? O sea que viene a decir, por una parte se queda con esa idea de que hay un conjunto de evidencias que apuntan a un diseño, a una inteligencia y sin embargo, concluye él, lo maravilloso es que no hay Dios, ¿no? Entonces es un ejemplo como me parece a mí que a lo mejor científicos como Hawking no eran del todo honestos intelectualmente, de decir, en este caso yo hablo como científico, como físico, y aquí empiezo a hablar como metafísico. Claro. Que posiblemente de metafísica sabía muy poco, o nada. Sabía muy poco, te lo aseguro porque yo esto lo he investigado. Sí, poco o nada. Entonces yo creo que ahí falta a veces mucha honestidad intelectual y confunde a la gente ese tipo de cosas. Después, una puntualización. Si yo entiendo bien una de las cosas que planteaba, pues a lo mejor no estoy muy de acuerdo con lo que decías de que Dios podía haber revelado verdades científicas, ¿no? Yo creo que no sería compatible con la concepción de la revelación católica, que no es un dictado y que no es mágica, sino que es ad modum recipiendis, o sea, adaptado a la capacidad humana de comprender y por tanto no puede haber un salto ontológico en el sentido de decir Dios revela la física cuántica, sino que siempre es a modo de la capacidad intelectiva del ser humano. Entonces se revela en experiencias humanas concretas que tienen un sentido salvífico y precisamente porque son universales, por su raigambre antropológica son totalmente universales y de ahí su sentido salvífico, ¿no? Me parece a mí, yo sé, posiblemente es una pijada, pero eso nos llevaría a una concepción de la revelación un poco mágica, un poco de dictado. Aquí el que sabe de este tema, Juan Jesús, que es el que sabe de revelación y de palabra de Dios, yo sé poquito, pero quiero decir, de revelación y de palabra de Dios yo no soy experto, pero sí, lo básico para poder decir esto sí creo que puedo decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. O sea, fijaros, nos has dicho dos cosas, ¿no? Una primera es lo de Hawkins, pero yo creo que aquí, digamos, nuestro papel, cuando hay afirmaciones como estas, ¿no? De Hawkins, ¿no? Pues es decirle, oye, o sea, no estás hablando de metafísica, cuando haces esta afirmación haces un salto mortal, ¿no? O sea, no me digas que voy haciendo física y consecuencia, por tanto, como estábamos demostrando, ¿no? No hay aquí te has ido a la colina de la metafísica, por tanto aquí podemos hablar, pero aquí ya, o sea, no es consecuencia de lo otro, es una metacuestión, ¿no? Y por tanto, pero esta distinción creo que ayuda mucho en el diálogo, ¿no? Y eso ayer un poco lo explicamos también, ¿no? Y lo que te decía de Dios, bueno, digamos, Dios puede, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que digamos la revelación de Dios no es una revelación de dictado, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, algún cuadro, ¿no? de Caravaggio, ¿no? Que sale, por ejemplo, la vocación de que hay un ángel que le va diciendo así, o que le mueve la mano Pero bueno, pero aquí sí que es verdad que una cosa es que Dios, a la hora de revelar, ¿no? Puede, o sea, por libertad, Dios puede revelar lo que quiere. Y si en la historia de la salvación también hay, ¿no? Una pedagogía que va mostrando qué quiere decir la alianza que Dios quiere hacer con la humanidad,
con paciencia la va explicando, ¿no? O sea, ya sé, esto es un teologúmeno total, lo que digo ahora, pero Dios también puede haber explicado de alguna manera, ¿no? O sea, si quisiera, ¿no? O sea, por poder, por capacidad de Dios, podría hacerlo y podría hacerlo, o sea, y podría ser muchas cosas. Si tuviera que revelarlo todo, sería muchísimas más cosas de las que sabemos hoy en día, ¿no? Pero yo qué sé, cómo se construye el templo de Jerusalén, cosas técnicas, sí, o sea, es un teologúmeno por decirlo, ¿eh? O sea, por decir, si Dios quiere, porque lo sabe, ¿no? Puede revelar lo que le dé la gana. Lo que pasa es que la revelación que Él ha querido, ¿no? O la que nos ha llegado, ¿no? En la revelación histórica, también con paciencia, ¿no? Pues es cosas para nuestra salvación. Y por tanto, esto es una manera como para decir que no podemos buscar cosas científicas en la Biblia. Y si lo hacemos, nos estamos equivocando. Porque no ha querido revelar esto. Bueno, podemos hablar después si quieres, ¿eh? Pero o sea, Dios, si aquí, Santo Tomás de Aquino, en el tema de la voluntad de Dios, o sea, Dios, si hubiese querido, lo puede haber hecho. O sea, lo sabe, lo puede decir, puede acompañar históricamente, pero no lo ha hecho. Por tanto, como no lo ha querido hacer, o sea, yo creo que lo importante, esto es teologúmeno, o sea, el teologúmeno es discutible, pero lo importante del teologúmeno es decir, pero bueno, en la práctica, ¿no? O sea, no podemos buscar cosas como reveladas científicas porque Dios no ha querido revelarnos esto. Sí, pero porque quiere. O sea, si no quisiera, podría hacerlo. O sea, bueno, pero eso ya depende de él. Ya. Muchas gracias por tu aportación. Yo quería preguntarte por los desafíos que tiene para la ciencia la ideología de género. ¿Para la ciencia o para nosotros? Bueno, para nosotros, pero no, para la ciencia y el método científico en determinadas ramas de la ciencia que le afecta sobremanera. Sí, bueno, la ideología de género, yo tampoco no soy un experto en este tema, o sea, ni mucho menos, por tanto, digo una opinión un poco así, ¿no? En el fondo es una filosofía del hombre. Yo creo, o sea, así como hemos hablado de... Claro, porque si dices, el tema de la sexualidad. Ahora hay un libro que está muy bien, que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Que son unos profesores, que son dos psiquiatras de Oviedo, no católicos, pero que este tema lo habla muy bien, ¿no? Y dice, para el tema de la sexualidad, lo que hacen es explicar cómo ha llegado la sexualidad a la Tierra, ¿no? O sea, porque al principio pues está las mitosis, ¿no? que es una reproducción no sexual, ¿no? Y cómo ha llegado, ¿no? Y sexualidad, solo hay dos maneras, o sea, ayer lo decía el señor obispo, o tienes óvulo o espermatozoide, ¿no? O sea, no hay un tercer sexo, ¿eh? O sea, la manera... Ahora, lo que pasa es que la persona, si hacemos una filosofía de la persona, aquí pueden haber muchos tipos de filosofía de la persona, ¿no? Y aquí, claro, esto es un debate que es difícil, ¿no? Porque se mezcla que si no acoges esta filosofía vas en contra de la libertad de las personas, eres un opresor y tal, ¿no? Pero en una sociedad democrática como la nuestra, ¿no? Pues pueden haber muchas filosofías de la persona. Nosotros tenemos una, ¿no? Que es, o sea, para nosotros lo importante de la persona no es su identidad de género, sino que es el hecho de estar creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es como el punto fuerte nuestro, ¿no? Y entonces, claro, en el ámbito de la filosofía, o sea, lo que no podemos hacer es que una filosofía decir que es ciencia, ¿sabes? Sí, pero justamente es la dicotomía naturaleza-género y sobre todo la ciencia, entiendo, que siguen vinculadas más a una reflexión desde la naturaleza en la búsqueda de la verdad. Entonces digo, el desafío que esto supone, porque esta ideología de género pretende situarse como la perspectiva para que todo se haga desde ella, en la cultura, pero entiendo que también en la ciencia, en los terrenos que afectan a la naturaleza humana. Claro, y de hecho, estos profesores que os decía, dice, o sea, lo que ellos reivindican con fuerza, ¿no? Dice, es que este debate, es que, por ejemplo, o sea, nos impiden debatir. Ellos estarían a favor de lo que tú estás diciendo, ¿eh? Pero dirían, es que este debate en las universidades nos silencian. O sea, no puedes hablar. ¿Desde cuándo en la universidad no se puede debatir de todo? ¿Desde cuándo en la universidad uno no puede estar en contra de una opinión filosófica? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Y entonces aquí
ellos dicen, bueno, lo que pasa es que esto se ha hecho muy política, es verdad que todos los partidos políticos están a favor de esto porque parece que es como más libertad para la persona, ¿no? Y luego estos psiquiatras también dicen, o están en contra, desde el punto de vista de la misma psiquiatría, ¿no? Es decir, claro, una persona que tenga problemas de identidad es un problema real, o sea, que estas personas tienen y hay que ser sensible al dolor de estas personas. Dice, por ejemplo, la solución no siempre tiene que ser el cambio del sexo ya, pum, automáticamente, ¿no? Porque dice, cuando viene un paciente a tu consulta con un problema psiquiátrico, ¿no? Como en la dirección espiritual, ¿no? Estoy raro, no sé qué me pasa, ¿no? Pues el psiquiatra o el director espiritual lo que tiene que hacer es ayudar a la persona a que vea realmente cuál es su problema, ¿no? Como a poner luz, ¿no? Esto que te pasa, este malestar que no sabes qué es, ¿no? Un poco a dar herramientas para descubrir lo que es, ¿no? Y esto se soluciona muchas veces de otra manera, ¿no? O sea, pero es un tema, a ver, yo no soy, o sea, no quiero opinar, o sea, yo soy digamos, en este tema, uno que habla que he leído algo, pero no puedo hablar como... Pero creo que algunas intuiciones estas del diálogo ciencia y fe pueden ayudar para aplicarlas en este tema, porque sería una cosa como actualizada, y así como esto que hemos hecho, estas distinciones, ayudan a plantear el problema dónde está, y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de filosofía de la persona, y por tanto no me digas que eso es ciencia, es filosofía de la persona, no me digas, no, es que, ¿sabes? Y entonces, pues... Pero bueno, puedes aportar mucho más en este tema. Que yo creo que puede pasar que en las universidades, colegios, sí existe ese veto, ¿no? Por las nuevas... Un poco más, sí. Creo que sí, que en las universidades, institutos, sí hay ese veto por el tema de algunas leyes, etcétera, ¿no? Pero ya en general estas personas, científicos o no, que están fuera del ámbito académico, pero que pueden publicar, pero yo creo que son pocos los que se meten en estos temas. ¿Por qué? Porque también está la censura esta que desprestigia a la persona. Si un psiquiatra ahora alza la voz, ¿no? Porque yo en todo este tiempo, incluso la eutanasia, etcétera, ves que los médicos no son capaces abiertamente de decir, tantos como quisieran, estamos en contra, porque tienen ese miedo a la censura tremenda que te pisotean, te hacen un moving tremendo, como si ya, entonces, y la carrera del profesional te la tiren al suelo. También la financiación para sus estudios, etcétera. Entonces, hay un tema de censura tremendo en este tema también. Eso es verdad, ¿no? Y fijaros que estos dos... O sea, y me gusta mucho que estos profesores no sean católicos, ¿no? Porque si fueran católicos, pues ya les desmontarían todo y ya no son católicos, ¿no? Pues ya, o sea, la Iglesia, y bueno, y entonces incluso cuando presentan libros, ¿no? Que les hacen así, scratches así afuera y tal, y dicen, no, entrar... Y vamos a debatir sobre estos temas. Y aquí, con toda esta pregunta, ha salido un tema que tampoco yo había tratado, ¿no? Que es, digamos, a nivel de la ciencia, un problema que puede tener con la Iglesia, ¿no? Actualmente, sería el uso de la ciencia, ¿no? O de la tecnología, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer, tenemos que hacerlo, ¿no? Y aquí fijaros que es cuando entra una dimensión ética que la ciencia por ella misma no puede responder. O sea, el método de la física no puede responder si hacer una bomba atómica está bien o está mal, ¿no? Sino que aquí hay una parte de la filosofía, ¿no? de la ética, de la teología, que aquí ayuda, digamos, al método científico para decir, no, o sea, la Iglesia cuando se queja de una cosa de estas es cuando se hace un uso de la ciencia o de la tecnología que va en contra del ser humano, o en contra también pues del planeta, ¿no? Ahora que estamos muy serios en el tema de la ecología, Laudato Si, ¿no? Pues Laudato Si, bueno, digamos, tenemos que hacer un uso, ¿no? de la tecnología y tal, pero sin cargarnos el planeta. Esto es muy importante, ¿no? Pero esto es un discurso ético, filosófico, teológico, pero que es necesario, ¿no? Y aquí sí que puede haber, digamos, discrepancias, pero no es con el método científico, sino es con el uso tecnológico que se hace de unos conocimientos, ¿no? Si están a favor del hombre o de nuestro planeta Tierra o no. Eso sería otro tema, ¿no? De la bioética. Bueno, vamos a descansar entonces un poquito. Tendremos descanso hasta las 12 menos cuarto, ¿vale? Tenemos al lado el café y las pastas para estar un ratito ahí juntos.